visto un poco en herpes zóster, ¿va? Entonces, bueno, la escarlatina es una enfermedad que puede afectar como cualquier grupo de edad, pero es más común en el rango de los 5 a los 15 años. Esta es una enfermedad que está caracterizada por ser una enfermedad exantemática por bacteria. O sea, habíamos estado viendo puras enfermedades exantemáticas por virus. Esto es por Streptococcus pyogenes, que produce unas exotoxinas pirogénicas. Y entonces, hasta en un 80% de los pacientes podríamos encontrar estos anticuerpos. Los que hicieron escarlatina van a tener anticuerpos contra exotoxinas pirogénicas. Entonces, un poquito de la patogenia. Bueno, el estreptococo pertenece al grupo del beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes, y lo que hace esta bacteria en específico es que produce estas exotoxinas pirogénicas, la tipo A, B y C. En el caso de la C, se conocen también como exotoxinas eritrogénicas. Vamos a ver ahorita por qué. Y lo que va a pasar es que generalmente va a haber un antecedente de amigdalitis o faringitis por estreptococo piógenes, y después de esto se va a desarrollar la escarlatina. Entonces, la clínica es que va a empezar repentinamente con fiebre y malestar general 2 a 3 días posterior de haber tenido la faringitis o la amigdalitis. O sea, tú tienes a tu paciente que lo viste en el servicio social porque tenía una infección de vías aéreas superiores, y a los 2, 3 días de que ya había empezado con la infección y que le ibas a empezar el tratamiento, empieza con este exantema. El exantema aparece 2 días posterior al inicio de infección y es un eritema que palidece. O sea, quiero que vean cómo se ve como rojizo, ¿no? O sea, parece, más allá de que veamos tal vez papulitas, se ven más como manchas rojas, y esto, si tú las presionas, se pueden palidecer. Perdón. Entonces, algo bien importante de estas características que habíamos visto de cómo empieza el exantema es que empieza en el tronco y se disemina de manera centrífuga, o sea, del tronco hacia las extremidades. Entonces, acuérdense, sarampión y rubiola son céfalo-caudal, o sea, empieza en la cabeza, se va hacia los pies. En el caso de esta enfermedad, lo que va a hacer es que va a ser centrífuga. Va a respetar cara, palmas y plantas, y se generaliza. Puede haber pápulas diminutas sobreexpuestas con una textura en papel de lija. Y es así una clave en cualquier pregunta de examen así del futuro. O sea, el papel de lija es clásico de escarlatina. Dura una semana y después de eso la piel se va a descamar, y eso es bien importante que se los expliquen a los papás porque luego se espantan por la descamación. Y algo bien característico son las líneas de Pastia, que son estrías petequiales lineales. Estas generalmente salen en región axilar, antecubital e inguinal. Y finalmente la lengua en fresa, que es que se vean las papilas agrandadas y aterciopeladas y que se ven como rojitas y dan esta imagen parecida a una fresa. Entonces, vamos a ver un poquito esto. O sea, primero lo que puede pasar es que vas a tener la infección de las amígdalas. Después puede ponerse así la lengua blanca con estos puntilleos rojos. Eso también puede ser parte de la escarlatina. Y finalmente ya se produce esta forma de lengua en fresa, ¿no? Y vean cómo se ven estas lesiones. O sea, vean cómo son como muchas manchas eritematosas, que hay algunas papulitas chiquitas, y si ustedes tocan a estos pacientes se va a sentir como irritante. Y vean aquí cómo se ve la lengua en fresa. Estas son las líneas de Pastia, que es la que les digo que son muy características y muy importantes. O sea, esta es como la versión de en rubiola y en ¿cómo se llama? Y en sarampión. Pues nosotros, por ejemplo, buscamos a ver si tienen manchas de Koplik
o si tienen Fronsheimer. Aquí lo que tienen que buscar es como le revisan la boquita, probablemente ya le vean la lengua en fresa y le revisan todos estos pliegues para ver si tiene estas líneas que se llaman líneas de Pastia. Ok, ahora las complicaciones, si ustedes se acuerdan de las infecciones que habíamos visto superficiales de la piel por estreptococo, pues incluían esto, que pudieran tener fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocóxica y en algunos pacientes también pueden desarrollar, porque acuérdense que el foco principal son las amígdalas, entonces pueden hacer abscesos periamigdalinos o retrofaringeos. Entonces, a veces puede ser una causa de que tú dices, o sea, ya le dio la faringitis, ya le dio su escarlatina y tú le das tratamiento y sigue febril, pues puede ser justamente porque haya hecho un absceso y entonces acuérdense que los abscesos luego hacen como si fueran una casita de bacterias y no permite la entrada adecuada del antibiótico. Entonces, el diagnóstico es clínico. El estándar de oro es pedirles cultivo de la secreción faríngea, pero podemos, pues, o sea, no te vas a esperar a darle el antibiótico a que tengas el cultivo, porque si no puede hacer alguna de las complicaciones. Hay pruebas rápidas de antígenos. Estos en México no son tan comunes, pero en Estados Unidos sí, inclusive hay lugares así en las farmacias que te pueden vender así una cosa que se llama strep test y entonces es como un hisopo que lo pones en la garganta y ya lo pones en una prueba reactiva y ya te dice si tienes probablemente estreptococo o no. Y esto es como un poquito, como ya ven que en Estados Unidos les cuesta mucho trabajo acceder como a los servicios de salud, pues la gente se hace esas pruebas y dicen, ah, no, sí, sí, tengo una infección bacteriana, voy a ir con el doctor para que me dé antibiótico. Y bueno, el tratamiento de primera línea es penicilina con amoxicilina, perdón, penicilina y amoxicilina, cualquiera de los dos. Acuérdense que penicilina ahorita no hay en México, entonces sería nada más pensar en amoxicilina y la duración es de 10 días. Ahora, en pacientes que tengan el antecedente de alergia, les podemos dar cefalosporinas, aunque esto entre comillas, porque puede haber, si tuvieron alergia grave a penicilina, no se los recomiendo porque puede tener, cruzarse la alergia. La otra es dar acitromicina, claritromicina y clindamicina. ¿Okay? Entonces, el tratamiento en los pediátricos va a ser amoxicilina, 50 miligramos por kilo al día, por 10 días, con una dosis máxima de 1 gramo al día, y hay que dividir la dosis en 2 tomas. Y en el caso de los alérgicos, nada más les dejé la dosis de acitromicina, que son 12 miligramos por kilo al día, por 5 días. Esto se da en una sola dosis, esto hace que sea un poquito más cómodo, y la dosis máxima es de 500 miligramos. Y esta es una tabla muy padre en donde viene así cómo puedes tú evaluar a un paciente que llega con un exantema para poder ver como las posibles, sí, las posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean aquí, habla del exantema. Entonces, exantema, diseminación cefalocaudal, pues acuérdense, sarampión y rubiola dan esa. Máculas rosas o rosadas, rosalia, perdón, rubiola. Mejillas rojas y reticulado en encaje, bueno, eso lo vamos a ver que es el parvovirus B19. Lesiones punteadas en las extremidades, bueno, estos virus del Nilo Occidental, esto X, no lo peleen. Exantema que se inicia cuando la fiebre remite, esto es para virus de herpes 6. Y más pronunciado tras antibióticos, esto es clásico con el virus de Epstein-Barr. Y petequias puede ser sarampión o parvovirus B19. Y bueno, estos de Alcatraz. Entonces está como muy, muy útil para que ustedes vayan viendo como las características, porque ya hemos platicado que pues están muy repetitivos algunos síntomas y nos pueden confundir. Ok, entonces vamos con la otra parte de exantemáticas.
Muy bien. Bueno, en esta otra parte vamos a ver 3 enfermedades: exantema, laterotorácico unilateral se los quité, pero vamos a ver los primeros 3. Entonces, el primero es parvovirus B19. Esta enfermedad también tiene otros nombres con el que se les conoce, como una es la quinta enfermedad y el otro es el eritema infeccioso, para que si ustedes lo escuchan no se vayan a confundir entre qué enfermedad se refiere, ¿no? Entonces, el parvovirus B19 es el único parvovirus que afecta a los humanos. Y esto es importante porque si ustedes escuchan o han tenido mascotas, hay una infección en perros que le conocen como moquillo, que es una enfermedad grave que los puede matar a los cachorros, y es por un parvovirus. Entonces, yo alguna vez así a un paciente le dije, no, pues esto es un eritema infeccioso y está causado por el virus del parvovirus. Y entonces lo primero que dijo el papá fue como, ay, como el moquillo de los perros. Y entonces era como, no, o sea, este solo infecta a humanos. Y es de la familia Parvoviridae y es un virus de DNA. Entonces, esto un poco, la epidemiología tiene un patrón estacional, así un poquito como la influenza, o sea, tiene mayor incidencia en invierno y primavera, tiene una distribución mundial, o sea, cualquier persona le puede dar, pero predomina en niños de edad escolar, o sea, los que van a la primaria. Y la transmisión es por secreción respiratorias, hemoderivados y vertical. Esto es importante. Y el periodo de incubación va de 4 a 14 días. Ahora, ¿cómo es la patogenia de este virus? Lo que pasa es que o sea, uno ya sea obtiene el virus ya sea por vía respiratoria o por una transfusión sanguínea, y tiene tropismo por las células progenitoras eritroides, o sea, se va a la médula ósea y se va a las células que producen los eritrocitos, y el antígeno P de los eritrocitos genera una viremia durante 8 a 10 días y después puede generar reticulocitopenia durante 7 a 10 días, y una semana después los anticuerpos IgM aparecen después los IgG, que coinciden con la presencia del eritema y con las altralgias. Ahora, no sé de alguien de ustedes que me digan qué son los reticulocitos. A ver, voy a escoger. ¿Quién habla? Yo, deme. A ver. Serían los glóbulos rojos que aún no han alcanzado cierta madurez, ¿no? Ajá, es el último paso de los eritrocitos antes de perder su núcleo. Muy bien. Entonces, o sea, esto es un dato importante porque podría ser una causa de anemia en ciertos pacientes que ahorita vamos a ver, pero sí, o sea, el primer dato es que les va a bajar la producción de eritrocitos. Muy bien, Deme. Entonces, los síndromes asociados al parvovirus B19, que el que vamos a ver es el eritema infeccioso, que es más común en niños, pero también en mujeres adultas puede haber arteriopatía asociada a este virus, crisis aplásica transitoria, o sea, que baje súbitamente los niveles de eritrocitos. En el caso de infecciones en mujeres embarazadas puede generar una cosa que se llama hidrops fetalis, y esto que pasa es que el virus llega a la médula ósea del feto y entonces se detiene por completo la producción de eritrocitos, y como pierde esta cantidad de eritrocitos en la sangre, lo que pasa es que se empieza a extravasar todo el líquido que estaba en la sangre, y los bebés empiezan como a botargar, como a inflamar, y, o sea, es una causa de muerte fetal. Y puede hacer aplasia de serie roja en pacientes inmunosuprimidos.
Entonces, el curso de la enfermedad va con un periodo de incubación de 5 a 10 días. La epidemia dura aproximadamente 5 días y van a tener unos síndromes prodrómicos muy leves, o sea, mialgias, febrícula y cefalea, ¿no? Acuérdense de los pródromos que ya habíamos visto, o sea, en sarampión, en rubiola, que por ejemplo sarampión les da como así esta gripe, les da coriza, les da su conjuntivitis, mientras que rubiola les da como estos síntomas respiratorios con más rinorrea. Bueno, aquí van a ser más mialgias, febrícula y dolor de cabeza. Se generan anticuerpos contra parvovirus B19 en pacientes inmunocompetentes y después empiezan los síntomas más específicos. Las artralgias, artritis y exantemas ya marcan que ya el paciente no es contagioso. Entonces, o sea, esta enfermedad pues es media latosa porque cuando te van a ver al consultorio, ya no sirve mucho de decirle, no, pues que se aísle el paciente, así, porque ya estuvo en contacto con personas susceptibles y ya pasó su periodo de contagio. Ahora, el 25% de los pacientes pueden ser asintomáticos, 50% pueden tener síntomas inespecíficos y 20% pueden tener síntomas clásicos. Entonces, esto es importante en la relación de que luego, o sea, más con los niños chiquitos, los papás, la primera pregunta es como, ¿esto es contagioso? Bueno, ¿quién le pudo haber contagiado a mi hijo, no? Y a veces tú puedes preguntar en la escuela y no encuentran como el caso cero, ¿no? Y entonces puede ser que simplemente haya sido otro niño que haya tenido síntomas inespecíficos, o sea, parecía que tenía una gripilla, lo mandaron a la escuela y contagió a alguno de sus compañeros, ¿no? Y otros, los que son asintomáticos, pues eso te das cuenta en pruebas serológicas así poblacionales, en donde por algunos estudios les toman muestras y entonces se dan cuenta que pues tuvieron parvovirus B19 y si les preguntas, pues las personas no se acuerdan de haber tenido enfermedad relacionada. Entonces, el cuadro clínico, bueno, hay que pensarlo en niños entre los 4 y 6 años. El pródromo, acuérdense, síntomas prodrómicos leves. La etapa inicial del exantema es un eritema macular rojo intenso en las mejillas, respetando la región peribucal y el puente nasal. Y en la segunda etapa hay máculas y pápulas eritematosas en extremidades y en menor medida en el tronco, formando un patrón reticulado en encaje. O sea, eso que te pongan así lo de la carita y que tenga patrón en encaje, eso es pregunta de superexamen. O sea, la duración va de 1 a 3 semanas. Entonces vean cómo está así todo rojito este niño y está respetando el puente nasal y el área nasogeniana. Y vean cómo esto, o sea, son maculitas y pápulas eritematosas y forman esta especie como de encaje, o sea, hay unas zonas como de piel sana, respetadas, se hacen como circulitos. Vean acá, aquí se ve más claro como el encajito. Y vean así, esto es muy clásico de las mejillas así rojitas. Vean acá cómo se ve el encaje. Y en los adultos se puede ver más exagerado, o sea, vean esta paciente cómo tiene estas manchas muy petequiales. Entonces, la segunda fase es fluctuante, puede haber reagudizaciones con la exposición solar o con el exceso de calor, o sea, los pacientes ya están bien, pero siguen teniendo como estos ronchitas, bueno, granitos, y entonces la mamá se pone a jugar con el niño y dice, ay, es que se puso peor, está más rojo. Bueno, justamente es por eso. En adultos, el exantema tiende a ser petequial, puede tener distribución acral y periflexural, y las artralgias se presentan en un 10%, generalmente se autolimitan a las 3 semanas de haber empezado todo el cuadro y son más frecuentes en mujeres adultas. Ahora, en lo que habíamos platicado un poquito de la infección fetal por parvovirus B19, es que hay distintas presentaciones, que puede ser desde anemia con resolución espontánea, o sea, baja un poquito la producción de eritrocitos en el feto, pero no le implica gran cosa y después se recupera, hasta esto que se llama hidropesía. Y lo puede llevar también a aborto espontáneo o parto de un mortinato, o sea, que nazca un óvito,
Y el mayor riesgo es cuando están abajo de las 20 semanas de gestación, porque están más dependientes de la producción de los eritrocitos. La mayor parte de las pérdidas fetales ocurren entre la semana 20 y 28, y el riesgo global de pérdida fetal por B19 es de 2 a 6% de todas las mujeres que se infectan durante el embarazo. Y este es otro síndrome que tiene relación a B19, que se llama síndrome papulopurpúrico en guantes y calcetines. Este ocurre más en primavera. Acuérdense que B19 tiene un comportamiento estacional, es más común en jóvenes, afecta manos y pies, y la morfología es que les da edema, eritema en asociación con petequias y púrpura, y pueden referir como sensación de prurito y quemazón, y este va a resolver en 2 semanas después de que aparezca. Y vea qué bonito se ve así la distribución en guante y calcetín, ¿no? O sea, esto de acá y este de acá, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, pues prácticamente todas las exantemáticas, o sea, escarlatina, infección por enterovirus y rubiola, porque acuérdense que esta enfermedad como que no los ataca tan fuerte, entonces eso hace que pensemos más como en rubiola o en escarlatina, y o sea, el diagnóstico es clínico, aunque se pueden pedir serología o PCR. Y el tratamiento, afortunadamente, es solo sintomático, o sea, bajarles la fiebre, darles algo para la comezón. Lo que hay que estar presente es en los pacientes que hacen crisis aplásicas, porque eso sí necesitan a veces transfusiones. En el caso de los pacientes que hacen manifestaciones articulares, con AINES es más que suficiente. Y en pacientes inmunocomprometidos, como tienen mucho riesgo de que les ataque con todo la médula ósea y dejen de producir eritrocitos, pues entonces les ofrecemos inmunoglobulina. Pero bueno, esto ya es en otro nivel de atención. Okay. ¿Alguien le quedó duda de esta enfermedad? Bueno, pues vamos con enfermedad pie, mano, boca. Este es tanto un enantema como exantema maculopapular y vesículas que aparecen en manos y pies. Fue descrito, o sea, no es tan viejo, fue descrito en el 57 en una ciudad que se llama Coxsackie, perdón, o sea, en Toronto, pero sí es de un poblado cerca de Toronto que por eso le pusieron este nombre de Coxsackie, y se han reconocido más o menos 15 serotipos, y este pertenece a la familia de Picornaviridae, que es un tipo de enterovirus. Entonces, generalmente la epidemiología afecta a niños preescolares y escolares menores de 7 años. A diferencia de lo que habíamos visto de B19, es más común en verano y otoño. En climas húmedos y con temperaturas altas aumenta la incidencia. Entonces, lo que pasa con este virus es que este se adquiere por el tracto gastrointestinal o respiratorio. Hay una replicación en el tejido linfoide del intestino o de la faringe, y tiene un periodo de incubación rápido 3 a 5 días, y después de esto se disemina a otros tejidos por el sistema retículo endotelial y la piel. Y entonces los pacientes son contagiosos durante los primeros 7 días. El tiempo de colonización del virus en la orofaringe es de menos de 4 semanas, y gastrointestinal puede extenderse hasta 10 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, va a tener una fase de pródromo que generalmente es muy poco frecuente, casi siempre empiezan ya con la enfermedad como tal. Y si tienen pródromo va a ser de unos 2 a 3 días antes. Se va a caracterizar por tener dolor en la garganta y en la cavidad oral. Van a querer los niños no estar comiendo, van a tener dolor abdominal por esto que tiene la replicación en el intestino, náusea y fiebre de menos de 38.3 grados, o sea, como una febrícula. Entonces, la clínica van a tener enantema, que la topografía va a ser anterior a los pilares y lengua
y la mucosa móvil, lo que vamos a ver va a ser máculas que después evolucionan a vesículas de 1 a 5 milímetros con un halo eritematoso, y estas vesículas se pueden exulcerar, o sea, se les puede arrancar su techito y quedar una base amarillo grisácea de 1 a 10 centímetros. Y en el caso del exantema, la topografía va a ser en manos, pies, puede haber en glúteos y piernas. En los glúteos se caracteriza más por hacer máculas, y la morfología es que hacen máculas, después se hace máculo papular y después puede evolucionar a vesículas. Y generalmente estas vesículas van a ser asintomáticas, en donde les molesta más es el enantema. O sea, el enantema sí es muy doloroso, pero en el caso de las manitas y los pies no les molesta tanto. Y vean cómo se ven, o sea, estas papulitas que después se hacen como vesículas, vean cómo se ven los puntitos como blanquitos. Vean acá, aquí hay varias. Y vean cómo puede estar tan afectado al orofaringe. Entonces, pues obviamente estos pacientes lloran todo el tiempo, no quieren comer, no toleran la vía oral, como que esos son el principal problema de esta enfermedad. Y en el caso de las manitas y los pies, vean cómo se hacen estas máculas y pápulas, que algunas se pueden convertir en vesículas. Y tienen esta característica que son unas lesiones como muy ovaladitas, pero vean todo el eritema que los acompaña alrededor. Ahora, hay un Coxsackie que su serotipo es el A6. Este se describió en el 2008 y es porque tiene una característica de ser una enfermedad más grave. Y lo que le pasa a estos niños es que van a tener fiebre más alta, van a tener una enfermedad más difusa que se le conoce como eczema coxsackium, y va a haber lesiones vesículo-ampollosas, erosiones y ulceraciones, dura más días, hasta 12 días, y van a tener descamación palmoplantar 1 a 3 semanas después, y puede haber distrofia ungueal y onicomadesis 1 a 2 meses después. Esto de onicomadesis pasa porque abajo en el lecho de la uña aparecen estas lesiones, y entonces lo que va a pasar es que se va a detener el crecimiento de la uña, y meses después lo que va a pasar es que se les va a caer las uñas. Entonces es algo muy traumático para los papás, como que les espanta muchísimo, no entienden qué es lo que está pasando, pero generalmente la causa más común de onicomadesis en niños es haber tenido enfermedad pie, mano, boca. Y vean, esta sí es una enfermedad más diseminada, y vean cómo tiene unos puntitos como más difusos y les puede afectar más en el tronco. Vean cómo está tan importante afectado el muslo. Y, o sea, generalmente estos niños o sea, pueden tener un episodio mucho más intenso en comparación al Coxsackie clásico. Y hay otra manifestación clínica que se llama la herpangina. Esta tiene la característica de que, a diferencia de pie, mano, boca, no va a tener manifestación en la piel, solo va a tener manifestación en la cavidad oral, y se caracteriza por fiebre muy alta, que puede ir de los 38 a los 40 grados, y van a estar los pacientes con anorexia, con vómitos e irritabilidad. Generalmente a los niños también se pueden quejar de cefalea, malestar general, disfagia y dolor abdominal, y lo que va a pasar es que se va, o sea, en los pilares anteriores de las amígdalas, el paladar blando, las amígdalas y la óvula van a estar llenas de estas lesiones, y la faringe se va a ver hiperémica, y va a haber lesiones pápulo-vesiculares que pueden volverse blanco-amarillentas, y algunas se pueden exulcerar. Entonces es una enfermedad muy dolorosa para los niños, y esta puede estar causada tanto por Coxsackie virus tipo A o por ecovirus. Y pues, o sea, en general no tienen tantas complicaciones, es un síndrome clínico leve, y su resolución va a ser completa en 7 a 10 días. En el caso de herpangina va a resolver un poquito más rápido, aunque es más latosa la enfermedad. Y en los adultos sí, algunos pueden requerir hospitalización, especialmente porque se puede asociar a síntomas neurológicos, o sea, pueden hacer
o una meningitis viral por este virus. Y entonces pueden tener romboencefalitis, parálisis flácida aguda o meningitis aséptica. Y en el caso de la enfermedad mano, pie, boca, pues el diagnóstico puede ser difícil cuando solo ves el enantema o solo ves el exantema, que eso aparece en unos 10 a 15% de los casos, pero la gran mayoría van a tener clásicos, o sea, lesiones en la boca, lesiones en manos y en pies. Y la confirmación es con el aislamiento del virus, pero bueno, esto no se hace en la práctica. Esto es una enfermedad que su diagnóstico es 100% clínico y también hay métodos de detección por PCR. Y el diagnóstico diferencial pues va desde una varicela, farmacodermia, estomatitis herpética, eritema multiforme y úlceras aftosas recurrentes. Y aquí el tratamiento, pues, es mantener hidratados a los pacientes y les podemos dar paracetamol o ibuprofeno para el control del dolor, de las lesiones y de la fiebre. En el caso del tratamiento de derpangina, hay que evitar que los pacientes vayan a la escuela y hay que darles una dieta muy ligerita, sin irritantes, para que no les moleste a la hora de que comen, y les podemos dar enjuagues con solución salina previamente. No hay evidencia de algún tratamiento antiviral que les pueda ayudar. Hay como descripciones de algunos tratamientos con interferón alfa, pero la verdad es que esos son como estudios que se han quedado más como en la academia y pues nada más. Y ahora vamos con esta enfermedad que ya les había hablado un poquito, que es el síndrome de Giannotti-Crosty o acrodermatitis papulosa de la infancia. Esta es una erupción papulosa simétrica en cara, extremidades y nalgas. Fue descrita por primera vez en los años 50, o sea, en 1950, por los doctores Giannotti y el doctor Crosty. Y en 1964 se notificaron casos de hepatitis anictérica coexistente. En los años 70 se describió su asociación con virus de hepatitis B. Y tiene una distribución mundial, se desconoce un poco la prevalencia, es más frecuente en niños en un rango de edad de 6 meses a los 14 años, y la edad más común son los 2 años, no tiene predilección por ningún sexo y aumenta su incidencia en primavera y verano. Esto es una enfermedad cutánea autolimitada, el mecanismo no está muy claro y lo que se cree es que son lo más frecuentes que son casos de infecciones virales. Se ha asociado más con virus de hepatitis B y virus de Epstein-Barr, y entonces, o sea, puede ser una manifestación de que el paciente se contagió de estas enfermedades y después hizo la reacción. Hay teorías de que las vacunas o un desequilibrio inmunitario puede aumentar el riesgo de exantema tras algunas infecciones, y se ha visto también casos en los que vacunan a los pacientes, especialmente de rubiola, influenza, hepatitis A y hepatitis B, y después desarrollan el Giannotti-Crosty. Entonces, generalmente la clínica es que va a tener antes el antecedente de una infección de vías aéreas altas. La topografía va a ser simétrica, afectando cara, nalgas y áreas extensoras. En tronco y mucosa suelen estar respetados. Van a ser pápulas y vesículas monomorfas de color de la piel o más rositas que coalescen formando placas, y generalmente pueden ser asintomáticas, o hay algunos pacientes que se quejan de comezón y van a tener síntomas sistémicos como febrícula, adenopatía axilar e inguinal, y poco frecuente pueden estar acompañados de hepatoesplenomegalia. Y ven cómo se ven las papulitas así como muy cercano al tono de la piel del paciente, pero sí tienden a coalescer y a juntarse formando placas. Vean aquí cómo se ven todas estas papulitas, y recuerden que la topografía es muy importante, o sea, el tronco generalmente está respetado, pero sí puede afectar la región de las nalgas.
Y, o sea, esto es una enfermedad que luego a veces cuesta mucho trabajo identificarlo, o sea, como que podemos asociarlo a otras enfermedades y a veces puede estar que una enfermedad la desencadene y después aparezca este exantema, entonces que nos confunda un poco los síntomas entre cuál fue primero, cuál fue después y todo es una misma enfermedad. Entonces vean cómo o sea, generalmente va a respetar el tronco, estas son las piernitas del paciente. Y el diagnóstico es clínico, se pueden hacer otros estudios de serología y así como para buscar el agente causal, pero generalmente con la clínica puedes hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico diferencial va desde una cosa que se llama urticaria papulosa, exantemas virales, eritema multiforme, molusco contagioso y escabiasis. El tratamiento es sintomático, o sea, hay que dejarles mucha cremita humectante. Se pueden dar esteroides de baja potencia, aunque son poco útiles, antihistamínicos no sedantes, y hay que realizar un perfil viral cuando esté clínicamente indicado. O sea, no a todos los pacientes les vamos a pedir perfil viral de hepatitis B o hepatitis C, y generalmente van a resolver de 3 a 6 semanas. Entonces, sí es un poquito más lento y eso hay que comunicárselo a los papás. Muy bien, listo. Pues esto estuvo más rápida. No sé si tengan alguna duda. Disculpe, Doc, ¿qué antihistamínicos le podemos indicar? Pues puede ser loratadina, o sea, de segunda generación, loratadina, cetiricina, desloratadina, levocetiricina. Sí, gracias. Muy bien. Y déjenme nada más decirles a quién le toca el Kahoot, que para que haga de las enfermedades exantemáticas. Denme un segundo y les digo. Ay, alguien, creo que alguien quiere entrar a la. No sé. Bueno, la siguiente persona que le toca el Kahoot es a Mónica. De acuerdo, dos. ¿Va? Para que lo veamos el próximo. Bueno, pues si no tienen más dudas, pues aquí terminaríamos la clase y nos vemos el martes.
Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas Gracias, doctora. Bueno, disfruten su fin. Bye.